Hola, mi nombre es Priscila Díaz y soy miembro de la comunidad de Querétaro. El día de hoy vamos a ver el capítulo 8 del volumen 5, Formación de Carácter. El nombre de este capítulo es Pobre Señora Yumo. Dentro del capítulo vamos a ver un rasgo de carácter a tratar, que es la histeria y las dolencias simuladas. Lo vamos a dividir en cuatro partes. En la primera vamos a abordar la problemática y el desenlace de dicha problemática. No vamos a añadir ahí todavía el diagnóstico, ahí lo buscaremos en una tercera parte. Y finalmente, en la cuarta parte abordaremos el tratamiento y la prevención de este rasgo de carácter. Los personajes que estaremos viendo en esta historia es la señora Yumo, el señor Yumo y el doctor Prido. Asimismo, estarán algunos personajes secundarios como los hijos de este matrimonio. La historia comienza con el señor Yumo pidiendo a sus hijos silencio, un completo silencio y orden, ya que su mamá se encuentra enferma. La casa se ha vuelto un ambiente en torno a esta enferma, tanto las criadas como los hijos se encuentran atendiendo a su mamá. Uno de los pequeños le dice a papá que le gustaría él ser ya un muchacho grande para que cuando a su mamá le dan esas enfermedades, ese ataque repentino, esa enfermedad repentina, él poder embarcarse e irse lejos de donde ellos están. Uno más, el mayor, le dice, papá, ¿has notado que siempre ocurre esto y de pronto mi mamá se pone bien y el día siguiente vamos y seguramente vamos a pescar y ya no le vuelve a ocurrir hasta que pasa cierto tiempo? Incluso le menciona que un día anterior su mamá había estado atareada con las criadas, dice, haciendo todo tipo de cosas horribles, recogiendo armarios y demás cosas, ¿no? Y ya al día siguiente había amanecido completamente enferma. Cabe destacar que la señora Yumo no tenía ni siquiera la fuerza de un pájaro, estaba pues en una completa agonía e incluso se encontraba ya morada, pero las palabras del niño dejan al papá pues con cierta duda de qué es lo que pasaba con la mamá, porque realmente se ponía muy mal, muy grave, estaba realmente al borde de la muerte, por así decirlo, pero nunca tenía nada. La enfermedad de la señora Yumo ciertamente no la privaba de rigor corporal. Los ataques llegaban repentinamente, la dejaban repentinamente y la dejaban aparentemente en perfecta salud y con un espíritu alegre. Entonces sucede, vamos al desenlace típico de su enfermedad, que el papá se tiene que ir a trabajar y entra a despedirse de su esposa. Una lágrima cayó sobre la fría mejilla de su esposa cuando el señor Yumo la besó y salió con un dolor indescriptible, un temor que, si se expresara en palabras, sería algo así. Algún día y ella no despertará más de esa quietud parecida a la muerte. ¿Y ella? Sintió la lágrima, escuchó el suspiro, notó los pasos abatidos de su esposo y su débil pulso se agitó con un movimiento de ¿era alegría? Posteriormente el padre sale rumbo al trabajo y le habla al médico, envía una carta al médico para que vaya a verla. El médico va e incluso usa, dice aquí que usa métodos muy violentos para tratar de despertar el cuerpo pues a la realidad, ¿no? Y no sucede nada, no pasa nada con la señora Yumo. El médico se va, solamente le dice pues que tenga el reposo absoluto que había mantenido hasta ese día. Posteriormente, ya que están todos los niños dormidos, pues el señor ya estaba abatido, ya había venido el médico, todo ya había pasado. Los niños pues ya no entran más a verla porque ya estaban cansados de que su mamá se enfermaba muy continuamente y estaba en cama y todo giraba en torno a ella. Entonces se van a dormir y era una noche de verano en Londres en la cual se podían abrir las ventanas y pues ya había pasado todo lo que la señora Yumo necesitaba.
Entonces ella se baja de su lecho, abre sus ventanas y se pone a tocar una pieza que exigía mucho rigor. Aparte de mucho rigor, ella solamente la sabía ejecutar de esa forma tan perfecta. Entonces viene el señor Yumo camino a casa y escucha y sabe que es su esposa. Pero aquí hay un punto muy interesante en ver lo que ella hacía después de que le pasaban estos ataques. Dice, la noche era encantadora, la señora Yumo estaba de muy buen humor, llena de ternura hacia su esposo, de pensamientos maternales para sus hijos, ahora profundamente dormidos, dispuesta a hablar alegremente sobre cualquier tema, excepto el ataque de la mañana. Cualquier alusión a esto la desestimaba como un asunto de muy poca importancia para ser mencionado. No le gustaba hablar de lo que sucedía en sus tiempos en los que se ponía muy enferma, que podían durar desde una mañana, como lo es este caso, hasta días y semanas se prolongaban estos ataques. Finalmente, tal y como lo había previsto su pequeño hijo, salieron todo el día, pero no fueron a pescar, fueron al Jardín Botánico Real de Kew. Y bueno, aunado a lo que el niño le había dicho a su papá sobre lo que pasaba con su mamá muy seguido y cómo era un patrón ya establecido, el papá empieza a sospechar de ello y va y habla con el doctor Prideaux, y empiezan aquí a realizar un diagnóstico. Estas son las palabras que podemos leer. Dice, exactamente como esperaba, las dolencias simuladas y la histeria están irremediablemente confundidas. Pero no es extrañar, la histeria es un término inapropiado usado de la manera más vaga, ni siquiera limitado a las mujeres. El médico le dice un poco lo que él sospecha y el señor Jumeau también ya sospechaba algo así. Entonces él pregunta pues con un poco de temor si es histeria e incluso dice, no, no puede ser histeria, ella es la mejor mamá, es la mejor esposa que hay y no nos puedes, una mujer, dice, una mujer tan devota como ella no podría estarnos mintiendo. Y el doctor le dice que no necesariamente es histeria, sino que hay algo que está relacionado a eso. No podemos decir que la señora Jumeau solamente tiene histeria, sino que hay algo más y para poder de alguna manera comprobarlo, platican sobre 5 historias para demostrar esto. La primera historia es sobre un clérigo del norte de Londres, de Inglaterra, que sufría el mal de voz. ¿Qué pasaba? Que este clérigo de pronto su voz se iba por completo. Decía él que era el mal de la voz del predicador y que pues necesitaba darse algún tiempo de reposo. Su congregación, que siempre se compadecía de él y lo mimaba, pues lo mandaba a distintos países, a Argelia, a playas, hasta que él se recuperaba y él se iba algún tiempo y dice que regresaba lozano e incluso con un cuerpo diferente, ¿no? De cómo había disfrutado todo ese tiempo allá, hasta que un día su obispo le dijo que su congregación necesitaba un predicador de forma permanente, que si él sufría ese mal de voz, pues no podía estar ahí, tenían que buscar a alguien. Y bueno, a partir de ese momento, el mal de voz se le quitó por completo y nunca más lo volvió a padecer y se quedó ahí de forma permanente. El segundo ejemplo es el de la señora Marjorie Bex. Ella también sufría el mal de voz, como un susurro doloroso o una voz lastimera, y dice que le gustaba causar pues cierta empatía e incluso que la compadecieran. Era una señora que hablaba de esta manera. Entonces un día ella estaba en su habitación, se le cayó una vela y se empezó a encender la cortina y ella habló con su voz lastimera, con su voz de susurro doloroso a sus criadas y nadie fue. Y pues bueno, hasta que ella gritó y ya después le platicaba a toda la gente que ese día ella había sentido como algo había tronado en su garganta y que por fin había vuelto a hablar. El médico quiso pues tratarla de manera misericordiosa y no le descubrió pues el secreto, lo que ella en realidad estaba pasando. También hay otro ejemplo, el de la mujer del hospital en llamas. Ella era
básicamente un vegetal, era un tronco. Aunque el médico sabía que ella ya no tenía nada, no había forma ni de hacerla caminar, ni de que moviera una mano, una pierna, todo le hacían y simplemente estaba acostada. Entonces el médico, de una forma muy inteligente, urdió un plan con las enfermeras y les dijo que era tiempo pues de ver la realidad. Lo que hicieron fue meter mucho humo al recinto donde ella estaba, hacer parecer que había un incendio, y ella, por más que los llamó, nadie fue. Claro que habían dejado todo como para que ella saliera por un lugar, una ventana, y nada más la vieron pasar corriendo, y dicen que el fuego cura todo este tipo de enfermedades. Y pues bueno, todos, ahora sí que también dice que el médico la trató misericordiosamente y no quiso pues descubrir lo que en realidad había pasado, lo que en realidad ella estaba haciendo. Todos lo vieron como un milagro, pero finalmente pues la chica pudo caminar. Y tenemos el ejemplo de la chica que no mejoraba. Ella le tenían que realizar ciertos pues masajes como terapia física, y nada más no mejoraba y no mejoraba, aunque ya había cierta evidencia de que sí estaba mejorando, pero ella decía que no estaba mejorando. Entonces quisieron ver qué era lo que ocurría. Y pasaba que siempre que iba la persona que le daba el masaje, entraba su mamá y la mimaba y la trataba cariñosamente. Entonces decidieron que ya no iba a haber más visitas de mamá. Ya después de que se fuera el masajista, la persona, ya nadie más iba a entrar, y pues fue prácticamente la cura. Ella estuvo bien y ya su mamá ya no necesitó ni masajista ni nadie que estuviera ahí cercano a ella. Finalmente tenemos la historia de una persona en situación de calle, y le comenta que ellos habían descubierto que las llagas daban mayor ganancia. Entonces habían comenzado a simular llagas en su cuerpo. Aún así, el señor Yumo no estaba completamente convencido, no puede creer que su esposa le haya estado haciendo eso, y más porque había gastado ya una gran parte de su patrimonio tratando de curar su enfermedad. Y el médico le dice: recuerda a los animales, los perritos pueden hacer que cojean y recibir el cariño de todos, pero viene su dueño y les silba y salen corriendo sobre sus cuatro patas. Entonces continúan esta charla de descubrimiento del diagnóstico. Y le dice el doctor: he contado mi historia mal. Estas no eran personas de intelecto débil o desordenado. Algunas de ellas, muy al contrario, tampoco simulaban conscientemente la enfermedad. Ninguna creía posible hacer el esfuerzo en el que fueron sorprendidas. Toda la cuestión pertenece a la frontera misteriosa de la ciencia física y psicológica, no patológica. Observe. El tema de la enfermedad y su tratamiento difícilmente es para la mente laica. Como les decía, el señor Yumo decía: no, es que esta no puede ser mi esposa porque ella es así, de esta manera, contrario a alguien que hace trampa, contrario a alguien que pues tiene esta moral, ¿no? Pero el doctor le recuerda que es algo que puede ocurrir, y que hay una frontera muy delgada tanto entre lo físico como entre lo psíquico. Por lo tanto, ellos pues continúan hablando, y el señor Yumo cada vez está pues más convencido de que ese es el caso de su esposa. Y el doctor le dice, y creo que esto es un punto muy importante que todos deberíamos de escuchar, tanto hombres como mujeres, porque de la misma manera dice que la histeria y este tratamiento de defecto de carácter se puede dar tanto en hombres como en mujeres, niños y niñas. Vale la pena si cada hombre se tomara la molestia de entender el poco que aún se sabe sobre este interesante tema. Podría asegurar su propio hogar, al menos, de mucha miseria y desperdicio de energía vital, y no solo su hogar, sino tal vez a sí mismo, porque como he tratado de mostrar, esto que se llama histeria no es necesariamente un asunto de sexo. ¿Por qué no es necesariamente un asunto de sexo? Porque esto se basa en una necesidad primaria que tenemos todos los seres humanos. Ahorita vamos para allá. Por lo pronto, una
De las soluciones que le dice es que debe de tener la razón firme y la voluntad templada a las personas que la rodean para no darle la atención que ella quiere, sino solamente una debida atención sin agasajarla mucho de tantas cosas, y recomienda un masaje y otros artilugios para anular la extraordinaria sensibilidad física a las condiciones mentales. ¿Qué pasaba? Que ella mentalmente tenía esa enfermedad y hacía que su cuerpo lo demostrara. Por eso requiere, bueno, aquí el médico le dice que sean tal cual masajes y al mismo tiempo excluir a la paciente de la posibilidad de la atención afectuosa que anhela. Puede hacer mucho, pero este mal que de una forma u otra arruina las vidas de demasiadas de nuestras mejores y más altamente organizadas mujeres es un ejemplo más de cómo las vidas se arruinan por una educación que no solo es imperfecta, sino que procede en líneas equivocadas. Es muy importante que nosotros detectemos, ya sea en nuestros hijos, en nosotras mismas o en las personas, sobre todo en nuestros hijos, porque si no, estas líneas se van haciendo en nuestro cerebro. Vamos dejando ahí esas huellas. Y el tratamiento del carácter sobre la histeria, en primer lugar le dice que hable estas historias, esas 5 historias con su esposa, y en segundo lugar que la concientices de la necesidad que tenemos los seres humanos de la estima. Charlotte Mason escribe a través de lo que dice el doctor que tanto el niño como el príncipe tienen ese deseo de estima, requieren ser saciados, ¿no? Y que nosotros como padres debemos saciar a nuestros hijos, y nosotros como mujeres o hombres, ahorita vamos a ver cuál es una de las formas en la prevención. Y de igual manera, la tercera parte era evitar que sufra el desdén a sí mismo, porque obviamente va a saber que ella pues está haciendo mal y que ella fue descubierta. Entonces, les dice que pues que procuren, el señor Jumeau procure que ella no caiga en la autocompasión, sino más bien que confíe en ella, y ella o él, si fuera el caso de un hombre, ideará y vendrá el rescate. Finalmente, la ayuda consistía en instruir a los sirvientes e hijos en una razón firme y la voluntad templada y equilibrada para darle la atención que merece, pero no para fomentar los ataques, recompensándolos con compasión y atención. Finalmente, como prevención, nos dice que dejemos poseer un esbozo ligero como este, y las mejores mujeres tomaremos medidas para la autopreservación. Es necesario que todas las mujeres sepan que existe este tratamiento de carácter, porque finalmente es un rasgo de carácter en el que todos estamos expuestos al tener falta de atención en nuestras vidas. Y finalmente nos dice qué es lo que deberíamos de estar haciendo. Dice que como mujeres u hombres debemos tener nuestra parte del trabajo en el mundo, cuya recompensa sea la estima del mundo. Debemos estar en contacto con las necesidades del mundo y tenemos que ministrar los dones que nos han sido dados. Prácticamente esta es la prevención para que como mujeres no caigamos en este tipo de situaciones, y de igual manera podamos ayudar a quienes están ahí y lo hagamos de la forma correcta, sin hacerles algún tipo de desdén o alguna otra situación que podría llevarlos pues a no enfrentar de manera correcta estas situaciones. Y hasta aquí llega este capítulo. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos para el siguiente capítulo. Hasta luego.